Capítulo 3. 16 días. Vamos a sorprenderme hasta ahora. ¿Qué es lo que te ha parecido más increíble de la escuela de la costa? Era miércoles por la mañana, antes de ir a clase, y Luz estaba sentada tomando el desayuno bajo el sol en una mesa de la zona ajardinada de la cantina, compartiendo una taza de té con Miles. Él llevaba una camiseta amarilla de diseño vintage, con el logo de Sunkist, una gorra de béisbol calada hasta justo encima de los ojos azules, chanclas y vaqueros desgastados. Luz, inspirada por la vestimenta informal de la escuela de la costa, había dejado a un lado su indumentaria negra habitual. Llevaba un vestido de tirantes de color rojo con una pequeña torera blanca, y eso le hacía sentirse como si aquel fuera el primer día del sol tras un largo periodo de lluvias. Echó una cucharadita de azúcar en la taza y se rió. No sabría qué decir. Quizás mi compañera de habitación, que ha entrado a hurtadillas junto antes de que amaneciera y se ha marchado antes de que me levantara. Oh, no, espera. Tal vez asistir a clases impartidas por una pareja formada por un demonio y un ángel. O quizás tragó saliva. El modo extraño en que me mira la gente aquí, como si fuera una especie de rareza legendaria. Estoy acostumbrada a ser una rarita anónima, pero eso de ser famosa además rara. Pero tú no eres famosa. Miles dio una gran bocanada a su croissant. Me tomaré después del otro, dijo masticando. Mientras él se pasaba la servilleta por la comisura de los labios, Luz admiró entre maravilla y divertida sus impecables modales en la mesa. No puedo evitar imaginárselo de pequeño tomando lecciones de etiqueta en un club de golf. Shelby es una persona aparentemente antipática, dijo Miles, pero cuando le apetece es buena gente. Y no es que no pueda presumir de conocer esa parte de ella. Se echó a reír. Pero es lo que se dice. También a mí al principio el dúo Francesca-Steven me pareció muy raro, pero de algún modo logran que funcione. Es como un acto celestial de equilibrio. Por algún extraño motivo, el hecho de tener delante representantes de ambos bandos da a los estudiantes la máxima libertad para desarrollarse. Otra vez la palabrita, desarrollarse. Luz recordó que Daniel había empleado cuando dijo que no la iba a acompañar a la escuela de la costa, que se suponía que tenía que desarrollar. Tal vez algo aplicable a los estudiantes Nephilim, pero desde luego a Luz no, que era la única humana auténtica en una clase de seres casi angelicales y que solo esperaban que su ángel acudiera a rescatarla. Luz prosiguió Miles, interrumpiendo su pensamiento. La gente que te mira porque todo el mundo conoce tu historia con Daniel, pero nadie sabe la historia de verdad. Así que, en lugar de preguntarme ¿qué es lo que os montáis en las nubes? O si su gloria desenfrenada alguna vez supera tu mortal. Se calló al ver la expresión horrorizada de Luz y luego tragó saliva. Lo siento. Lo que quiero decir es que tienes razón, que lo han convertido en una gran leyenda. Los demás, claro. En cuanto a mí, bueno, yo intento no hacer conjeturas. Miles dejó la taza de té y se quedó mirando la servilleta. Quizás es demasiado personal para preguntar sobre ello. Miles volvió los ojos y se le quedó mirando sin incomodarla lo más mínimo. De hecho, sus nítidos ojos azules y la sonrisa ligeramente torcida a Luz le parecieron una puerta abierta, una invitación a hablar de cosas que no había sido capaz de contar a nadie hasta ese momento, aunque le fastidiaba mucho. Luz entendía por qué Daniel y el señor Cole le prohíban establecer contacto con Callie y sus padres. En cualquier caso, Daniel y el señor Cole eran los que le habían matriculado en la escuela de la costa, afirmando que allí estaría bien. Así que no veía el motivo alguno para mantener su historia en secreto entre alguien como Miles. Más aún cuando ya conocía una versión de los hechos. Es una larga historia, dijo. De veras. Y todavía no la conozco toda. Al parecer Daniel es un ángel importante. Supongo que era alguien destacado antes de su caída. Nerviosa tragó saliva y rehuyó de la mirada de Miles. Por lo menos lo fue hasta que se enamoró de mí. Y empezó a contárselo todo, desde su primer día en Espada y Cruz hasta cómo Ren y Gabe se habían ocupado de ella.
Le contó cómo Molly y Cam se habían mofado de ella y la sensación desgarradora que había tenido al ver la fotografía suya en otra vida. Le habló de la muerte de Pem y de cómo le había afectado, y se refirió también a la batalla surrealista en el cementerio, aunque les omitió algunos detalles sobre Daniel, momentos íntimos que habían compartido. Cuando hubo terminado, creyó haber proporcionado a Miles una imagen bastante completa de lo que ocurrió, y confió también en haber puesto punto final al halo de misterio en lo que a su persona se refería. Al terminar se sintió mucho mejor. ¡Guau! En realidad nunca había explicado esto a nadie. La verdad es que me va muy bien expresar en alta voz. Ahora que lo he admitido ante alguien me resulta más real. Puedes continuar si te apetece, sugirió él. Sé que estoy aquí por poco tiempo, dijo ella, y en cierto modo creo que la escuela de la costa me ayudará a acostumbrarme a esta gente. Me refiero a los ángeles, como Daniel, y también a los Nephilim, como tú. Pero no puedo evitar sentirme fuera de lugar. Es como si pretendiera ser algo que no soy. Durante el relato, Miles no había dejado de asentir y mostrarse de acuerdo, pero esta vez negó con la cabeza. Para nada. De hecho, el que seas mortal hace que todo resulte aún más impresionante. Luz echó un vistazo a su alrededor. Por primera vez se dio cuenta de la clara línea que separaba la mesa de los Nephilim del resto de los estudiantes. Los Nephilim se habían adjudicado las mesas del lado oeste, las más próximas al agua. Eran pocos, no más de unas veintena, pero ocupaban muchas mesas que los otros. Incluso en algunas había una sola persona cuando ellas habría podido haber cabido 6. El resto de los alumnos se apretujaban en las mesas de al lado que quedaban. Shelby, por ejemplo, estaba sentada sola en una mesa, peleándose con otra bontolera con el periódico que pretendía leer. Había muchas sillas desocupadas, pero nadie que no fuera Nephilim parecía haber considerado la posibilidad de cruzar la línea y sentarse con los alumnos aventajados. El día anterior, Luz había conocido a algunos alumnos no privilegiados. Después del almuerzo, las clases habían proseguido en el edificio principal. Tenían una estructura arquitectónica menos impresionante y que era el lugar donde se impartían las asignaturas más tradicionales. Biología, geometría, historia europea. Algunos estudiantes le habían parecido agradables, pero Luz percibió cierto distanciamiento no verbal por el mero hecho de que ella formaba parte del grupo de los estudiantes avanzados, y eso impedía cualquier posibilidad de conversación. No te lo tomes a mal, por favor. Tengo amigos entre algunos de ellos. Milo señaló una mesa atestada de gente. Para jugar al fútbol preferiría a Connor o Eddie G. antes que cualquier Nephilim, pero es cierto, ¿crees que alguno de ellos podría haber hecho frente a lo que tú y vivir para contarlo? Luz se frotó la nuca y notó que las lágrimas amenazaban con anegarle los ojos. Aún tenía muy presente en su memoria el puñal de la señorita Sofía, y no podía pensar en esa noche sin que el corazón se le encogiera de dolor por Pem. Su muerte carecía de sentido. Nadie de aquello era justo. Yo apenas sobreviví, musitó. Sí, dijo Miles estremeciéndose. Conozco esa parte. Es curioso. Francesca y Steven son fabulosos enseñándolos cosas acerca del presente y el futuro, pero no hablan del pasado, que al parecer guardan relación con nuestra capacitación. ¿Qué quieres decir con eso? Pregúntame cualquier cosa sobre la gran batalla que va a empezar y sobre el papel que un joven fornido Nephilim como humilde servidor puede tener en ella. Pero no sé de las cosas que han pasado de las que hablas. En realidad, ninguna lección ha tratado jamás sobre eso. Y por cierto, Miles señaló que la terraza se estaba vaciando. Deberíamos irnos. ¿Te gustaría repetirlo alguna otra vez? Por supuesto. A Luz se le salió el corazón. Miles le caía bien. Charlar con él le resultaba mucho más fácil que con cualquier otra persona que había conocido hasta el momento. Parecía amigable y tenía un sentido del humor que lograba que Luz se sintiera cómoda de inmediato. Sin embargo, le había dicho algo sobre la batalla que está próxima que le había preocupado. La batalla entre Daniel y Cam. ¿O acaso era una batalla contra el grupo de ancianos de la señorita Sofía? Incluso los Nephilim se estaban preparando para ello. ¿En qué lugar dejaba eso a Luz?
Steven y Francesca se complementaban tanto en el colorido de su vestimenta que parecían más que fueran una sección fotográfica que a dar clases. El segundo día de estancia de Luz en la escuela de la costa, Francesca llevaba unas sandalias de tacón muy altas estilo gladiador y de color dorado, y un moderno vestido acampanado de color calabaza. Llevaba un lazo suelto en el pelo, que combinaba, casi a la perfección, con la corbata naranja que Steve lucía en su camisa Oxford de color marfil y su blazer azul marino. Su aspecto era fabuloso, y Luz se sintió fascinada por la pareja, y no rendía, y no rendida como había dicho Darwin el día anterior. Al ver sus profesores desde su pupitre, sentado al lado de Miles y Jazmín, Luz se sintió atraída por Francesca y Steven, porque le recordaban a la relación de Daniel. Aunque nunca había visto que se tocaran, cuando los dos estaban juntos, lo cual era habitual, su magnetismo casi hacía doblar las paredes. Evidentemente eso guardaba relación con sus poderes como ángeles caídos, pero también tenía que ver con el modo único en que estaban conectados. Luz no podía evitar sentirse un poco incómoda viéndolos. Eran el recuerdo constante de lo que en ese momento ella no podía tener. La mayoría de los estudiantes ya habían tomado asiento. Darwin y Jazmín le insistieron para que entrara a formar parte del comité de iniciativas y las ayudara a planificar todos esos fabulosos eventos sociales. Luz nunca se había destacado por sus actividades extraacadémicas. Sin embargo, esas chicas habían sido tan amables con ella, y a Jazmín se le iluminaba tanto el rostro al hablar de la excursión en yate que habían planificado para la semana siguiente, que Luz decidió dar una oportunidad al comité. En el momento en que ella anotaba su nombre en la lista, Steve le dio un paso al frente, arrojó el blazer sobre la mesa que tenía atrás y sin decir nada extendió los brazos al lado. Entonces, como invocado, un trozo de profunda oscuridad pareció escindirse de la sombra de una de las secoyas que había justo al otro lado de la ventana. Se alzó el césped, tomó forma y penetró rápidamente en el aula por la ventana abierta. Se movía con rapidez y por donde pasaba, debajo, todo sumido en la penumbra. Luz dio un gritito ahogado, pero no fue la única, de hecho. La mayoría de los estudiantes retrocedieron nerviosos en sus pupitres cuando Steven empezó a hacer girar la sombra. Este se limitó a extender las manos hacia ella y comenzó a tirar cada vez con más rapidez, como si estuviera forcejeando con algo. Al poco rato, la sombra giraba sobre sí misma ante él con la rapidez que se volvió borrosa, como los radios de una rueda al girar. Una ráfaga fuerte de viento con olor a rancio salió despedida del centro y apartó el pelo de Luz de la cara. Steve manipuló la sombra con los brazos extendidos y convirtió la forma confusa y amorfa en una esfera compacta y negra no más grande que una uva. Queridos alumnos, díjole lanzando tranquilamente la bola de oscuridad al aire a pocos centímetros de sus dedos, os presento al tema de lección de hoy. Francesca dio un paso al frente y pasó la sombra a sus manos. Sus tacones la hacían tan alta como Steve. Y además supuso Luz tenía exactamente la misma habilidad que él en la manipulación de sombras. Todos habéis visto en alguna ocasión a las anunciadoras, dijo ella moviendo lentamente por la media luna que formaban los pupitres para permitirles que vieran mejor. Y entre vosotros, prosiguió mirando a Luz, hay incluso quien tiene cierta experiencia en su manipulación. ¿Pero sabéis realmente lo que son? ¿Sabéis lo que pueden hacer? Son unas chismosas, se dijo Luz recordando lo que Daniel le había dicho en la noche de la batalla. Se sentía todavía una recién llegada a la escuela de la costa, como para responder sin más, pero ninguno de sus compañeros parecía saberlo. Lentamente levantó la mano. Francesca volvió la cabeza. Luz, transmite mensajes, dijo adquiriendo más seguridad conforme hablaba y recordando la afirmación de Daniel, pero son inofensivas. En efecto, actúan como mensajeras, pero son inofensivas. Francesca miró a Steven. El tono empleado no dejaba entrever si Luz tenía o no razón, y eso le hizo sentir un poco incómoda. Toda la clase se sorprendió cuando Francesca retrocedió para colocarse al lado de Steven. Asió un lado del borde de la sombra mientras él sostenía el otro y tiró firmemente de ella. Lo que vamos a hacer se conoce como vislumbrar, prosiguió.
La sombra se hinchó y se extendió como un globo. En cuanto su forma oscura se deformó, emitió un fuerte gorgoteo y pasó a mostrar los colores más nítidos que Luz había visto jamás: amarillos intensos, dorados resplandecientes, veteados amarmolados de color rosa y púrpura. Un abanico oscilante de colores empezó a brillar, cada vez con mayor intensidad y claridad detrás de la malla de sombras que se desvanecía. Steve y Francesca continuaron tirando a la vez que retrocedían despacio para que la sombra adquiriera un tamaño y la forma de una gran pantalla de proyección. Entonces se detuvieron. No avisaron de nada, ni dijeron lo que ahora veréis. Tras un momento de angustia, Luz supo que no había preparación posible para algo así. La maraña de colores se separó y finalmente se convirtió en un lienzo de formas definidas. Se veía una ciudad antigua, amurallada, que era pasto de las llamas. Se trataba de una ciudad populosa y corrompida que estaba siendo consumida por unas violentas llamaradas. Se veía gente acalorada por el fuego, con las bocas negras y vacías y los brazos levantados al cielo en un gesto desesperado. Y por doquier saltaban chispas brillantes y pequeñas llamas de fuego, una lluvia de luz letal que lo cubría todo y prendía todo cuando tocaba. Luz casi podía oler la pobredumbre y la muerte que atravesaba la pantalla de la sombra. Era horrible ver todo aquello, pero lo más raro, con diferencia, es que no se oía nada. Sus compañeros alrededor tenían la cabeza agachada, como intentando bloquear algún alarido, algún grito que resultaba imperceptible para Luz. Mientras se veía morir a la gente, no había más que silencio. Cuando ya empezaba a dudar sobre su estómago podría resistir algo más, el foco de la imagen cambió y se alejó en cierto modo, lo cual permitió a Luz verlo todo de lejos. No solo ardía una ciudad, eran dos. De pronto le vino a la memoria algo raro, como si fuera un recuerdo que siempre hubiera tenido y en el que no hubiera pensado durante tiempo. Supo que lo que estaban viendo era Sodoma y Gomorra, las dos ciudades de la Biblia, las dos ciudades destruidas por Dios. Luego, como si apagaran un interruptor de luz, Steven y Francesca chasquearon los dedos y la imagen desapareció. Los restos de la sombra se desvanecieron, formando una pequeña nube negra de ceniza que se depositó finalmente en el aula. En torno a Luz, todos los alumnos parecían intentar recuperar el aliento. Ella no podía apartar la vista del sitio donde había estado la sombra. ¿Cómo había logrado algo así? Ahora empezaba a consolidarse de nuevo, los pedazos de oscuridad se iban uniendo otra vez, y lentamente recuperaban la habitual forma de la sombra. Terminada su misión, la anunciadora deambuló lentamente sobre las tablas de madera del suelo, y luego se deslizó fuera del aula, como la sombra proyectada por una puerta al cerrarse. Sin duda, os preguntaréis, ¿por qué os hemos hecho pasar por esto? Dijo Steven, dirigiéndose a la clase. Él y Francesca se miraron con preocupación al observar el aula. Darwin gimoteaba inclinando sobre su pupitre. Como sabéis, prosiguió Francesca, en esta clase preferimos dedicar la mayor parte del tiempo a lo que vosotros, como Nephilim, sois capaces de hacer, al modo en que podéis cambiar las cosas para mejor, independientemente de lo que entendáis vosotros como mejor, preferimos mirar hacia adelante que hacia atrás. Pero lo que habéis visto hoy, apuntó Steven, ha sido más que una simple lección de historia acompañada de unos efectos especiales increíbles. No han sido tampoco unas cuantas imágenes conjuradas por nosotros, en absoluto. Lo que habéis visto eran, de hecho, las ciudades de Sodoma y Gomorra, cuando el gran tirano las destruyó. Cuidado, la interrumpió Francesca con un gesto admonitorio con el dedo. En esta aula no están permitidas las ofensas verbales. Tiene razón, como casi siempre. Incluso yo a veces caigo en los rumores infundados. Steve miró a los alumnos. Sin embargo, como os decía, las anunciadoras son meras sombras. Pueden contener información muy valiosa. Son sombras en cierto modo, pero del pasado, de acontecimientos antiguos y otros no tan remotos. Lo habéis visto, terminó Francesca. Solo ha sido una demostración de la habilidad extremadamente valiosa que algunos, tal vez, de vosotros podáis utilizar algún día. Por el momento no vas a intentarlo siquiera.
Steven se restregó las manos con un pañuelo que había sacado del bolsillo. De hecho, os prohibimos que lo intentéis. Podrías perder el control y disolverlos con ellas, pero quizás algún día podáis hacerlo. Luz cruzó mirada con Miles, que le correspondió con una sonrisa divertida, como si oír aquellas palabras le hubieran tranquilizado un poco. No parecía sentirse en absoluto abatido, no al menos de modo que Luz se sentía. Por otro lado, dijo Francesca, puede que la mayoría os sintáis agotados. Luz miró alrededor y contempló las caras de sus compañeros mientras Francesca hablaba. Su voz tenía un efecto de aloe sobre las quemaduras del sol. La mitad de los alumnos tenían los ojos cerrados, como si estuvieran sedados. Es normal. La visión de las sombras requiere mucho esfuerzo. Si retroceder un par de días exige ya mucha energía, ¿qué no os costará retroceder milenios? En fin, ¿ya veis los efectos que provoca? Una vista de lo cual, prosiguió mirando a Steve, hoy podés salir antes para descansar. Mañana recuperaremos, así que aseguraos de terminar la lectura sobre el fenómeno de la desaparición, añadió Steve. Podéis marchaos. En torno a Luz, los alumnos se levantaron lentamente de los pupitres, exhaustos y con un aspecto aturdido. Cuando ella se puso de pie, solo notó las rodillas un poco flojas y le pareció que estaba menos debilitada que los demás. Se arrebujó la chaqueta en los hombros y salió del aula tras Miles. —¡Qué duro ha sido! —dijo él bajando los escalones de dos en dos desde la terraza. —¿Estás bien? —Sí, estoy bien —dijo Luz—. ¿Y tú? Miles se frotó la frente. Daba la impresión de estar ahí de verdad. Me alegro que haya terminado la clase antes, porque necesito una siesta. —Oh, ¿en serio? —añadió Darwin, que lo seguía por el camino serpenteante que llevaba a la residencia. Es lo último que esperaba este miércoles por la mañana. Estoy hecho polva. Tenía razón, la destrucción de Sodoma y Gomorra había sido horripilante. Había resultado tan real que Luz aún notaba la piel caliente por las llamaradas. Tomaron un atajo para llegar al edificio de la residencia, bordearon la cantidad por la parte norte y se sumergieron en la sombra de las secoyas. Resultaba extraño ver el campus vacío. Con todos los demás alumnos de la escuela de la costa aún estaban en clase el edificio principal. Uno a uno los Nephilim fueron saliendo del camino y se dirigieron directamente a la cama. Excepto Luz. No se sentía cansada en absoluto. En realidad se notaba extrañamente llena de energía. Deseó de nuevo que Daniel estuviera allí. Tenía tantas ganas de hablarle de la demostración de Francesca y Steve, y también de saber por qué él no le había dicho antes que las sombras abrigaban más de lo que ella era capaz de ver. Frente a Luz estaba la escalera que llevaba a su habitación, detrás de ella el bosque de secoyas. Paseó frente al acceso de la residencia sin ganas de entrar, sin ganas de dormir ni de fingir que no había visto todo aquello. Sin duda, Francesca y Steven no pretendían asustar a los alumnos. Seguramente habían querido enseñarles algo que ellos no podían explicar sin más. Pero si las anunciadoras eran portadoras de mensajes y reminiscencias del pasado, ¿qué sentido tenía lo que les acababa de mostrar? Se marchó al bosque. El reloj marcaba las 11 de la mañana, pero bajo el dosel penumbroso de los árboles bien parecía haber podido ser medianoche. Al adentrarse en el sombrío bosque, sintió que se le erizaba el vello de las piernas desnudas. No quería dar muchas vueltas a lo sucedido. Pensar no hacía que aumentara las posibilidades de acobardamiento. Estaba a punto de penetrar en un territorio desconocido, en territorio prohibido. Iba a invocar una anunciadora. Antes ya había tenido contacto con ellas. La primera vez pellizcó a una en clase para evitar que se le colara en el bolsillo. También tuvo aquella vez en la biblioteca, cuando apartó una de Penn. Pero Luz no pudo evitar preguntarse qué mensaje podría haber llegado al fregado esa anunciadora, si entonces hubiera sabido manipular tal y como Francesca y Steven habían hecho en clase, ¿podía haber evitado todo lo ocurrido? Cerró los ojos, vio a Penn desplomada contra la pared con el pecho cubierto de sangre, su amiga herida. No. Remontar esa noche le resultaba demasiado doloroso, y no era bueno para ella. Todo cuanto podía hacer ahora era mirar adelante. Tuvo que enfrentarse al temor gélido que
le atensaba interiormente. Apenas 10 metros que había ido a forzar deslizarse, oscurecía y familiar apostaba junto a la sombra de una rama baja de secoya. Dio un paso hacia ella y la anunciadora se replegó pronunciando no hacer ningún gesto brusco. Luz se acercó cada vez más, deseando que la sombra no se escabullera. Ahí, la sombra se agitó bajo una rama, pero no se movió. Aunque el corazón le latía con fuerza, Luz intentó tranquilizarse. Sí, el bosque estaba oscuro. Si nadie sabía dónde se encontraba ella, y si de acuerdo era muy posible que nadie le echara de menos durante un buen rato si se le ocurría algo. Pero no había motivo alguno para ceder al pánico, ¿no? Entonces, ¿por qué se sentía asustada? ¿Por qué tenía el mismo miedo que cuando veía las sombras de pequeña, a sabiendas que eran inofensivas? Es hora de actuar. Podía quedarse allí paralizada para siempre. Podía huir aterrada y regresar más tarde a su cuarto de mal humor, o bien extendió el brazo, que ya no le temblaba, y asió la sombra, la arrastró y la apretó con fuerza contra el pecho, sorprendida de su peso, el tacto frío y húmedo. Era como una toalla mojada, los brazos le temblaban por el esfuerzo que se suponía que tenía que hacer con ella. Le vino la imagen de aquellas ciudades incendiadas y se preguntó si podía soportar la visión del mensaje. Dudó también de si era capaz de desentrañar sus secretos. ¿Cómo funcionaba todo esto? Lo único que había hecho Francesca y Steven había sido estirar. Contuvo el aliento y deslizó los dedos por los bordes de las sombras, las asió y le propinó un tirón grave, suave. Para su asombro, la anunciadora era flexible y maleable como una plastilina y podía adoptar cualquier forma que ella le diera con los dedos. Con una sonrisa intentó manipularla para darle una forma cuadrada, esto es, para convertirla en algo parecido a una pantalla, tal como había visto hacer a sus profesores. Al principio les resultó fácil, pero la sombra parecía endurecerse cuanto más intentaba extenderla, y cada vez que cambiaba la posición de las manos para tirar del otro lado, el resto se desplegaba formando una masa fría, negra e irregular. Al cabo de un poco se encontró casi sin aliento y tuvo que limpiarse el sudor de la frente con el brazo. No estaba dispuesta a abandonar. Pero entonces la sombra empezó a vibrar y Luz gritó arrojándola al suelo. Al instante, aquel pedazo de oscuridad se escabulló a toda velocidad entre los árboles. Solo cuando hubo desaparecido, Luz se dio cuenta de que lo que vibraba no había sido la sombra, sino el teléfono móvil que llevaba en la mochila. Se había acostumbrado a no llevar teléfono, que hasta ese momento se había olvidado de que antes de dejarla en el avión le había llevado a California el señor Cole, le había dado un móvil viejo que él tenía. Estaba prácticamente inservible, pero era un modo para que él pudiera contactar con ella y ponerla al día de las historias que contaban sus padres, que seguían creyéndola en Espada y Cruz. De esa forma, cuando Luz hablara con ellos, podía seguir la farsa de forma coherente. Nadie excepto el señor Cole tenía ese número, y por motivos de seguridad realmente molestos. Daniel no le había indicado ninguna manera de ponerse en contacto con él. Además, ahora el teléfono había entorpecido su primer avance auténtico con una sombra. Abrió el apartado y leyó el mensaje que el señor Cole le acababa de enviar. Llama a tus padres. Creen que has tenido un sobresaliente en un examen de historia que te acabo de hacer. La semana que viene vas a intentar entrar en el equipo de natación. No olvides fingir que todo está bien. Y un segundo mensaje recibido un minuto más tarde. ¿Va todo bien? Esta luz se volvió a meter el móvil en la mochila y avanzó pesadamente por la espesa capa de hojas de secoya hasta el lindero del bosque hacia su habitación. El mensaje le hizo preguntarse por los demás alumnos en Espada y Cruz. ¿Arrian seguía aún allí? En tal caso, ¿a quién enviaría aviones de papel durante las clases? ¿Y Molly? ¿Habría encontrado ya a alguien con quien meterse ahora que Luz ya no estaba? O tal vez las dos habían cambiado de colegio después de que Luz y Daniel se hubieran marchado. ¿Se habría creído Randy la historia de que sus padres de Luz habían pedido un cambio? Luz resopló. Detestaba no poder contar la verdad a sus padres, no poder decirles lo lejos y sola que se sentía. Pero llamarles desde un móvil cualquiera, mentira que le costase,
que si había tenido un sobresaliente en historia o iba a practicar en un equipo de natación inventado, no haría más que hacer que todavía añorara su hogar. El señor Cole tenía que estar loco para decirle que las llamaran y mintiera. Sin embargo, si contaba a sus padres la verdad, pensarían que había perdido la cabeza, y si no se suponía en contacto con ellos, pensaría que le habría ocurrido algo. Seguramente se acercarían en coche a Spada-Cruz y verían que ella no estaba ahí. Entonces, ¿qué? Otra opción era enviarles un mensaje de correo electrónico. Mentir por Gmail no resultaba tan duro. Le permitirían ganar algunos días antes de llamar por teléfono. Luz decidió enviarles un mensaje esa misma noche. Cuando salió del bosque y llegó al camino, se quedó sorprendida al ver que era de noche. Miró atrás hacia la espesa arboleda sumida en la penumbra. ¿Cuánto tiempo había estado allí con la sombra? Miró el reloj. Las 8:30. Se había quedado sin almuerzo, sin las clases de la tarde y sin cena. El bosque estaba tan oscuro que no se había dado cuenta del tiempo que había pasado, pero entonces todo le vino de golpe y sintió cansada, aterida y hambrienta. Tras equivocarse, dando vueltas por aquella residencia laberíntica, Luz dio por fin con su puerta, con la esperanza de que Shelby estuviera donde quiera que iba cada noche. Luz metió la vieja llave en la cerradura y le dio la vuelta al pomo. Las luces se hallaban apagadas, pero la chimenea estaba encendida. Shelby estaba meditando sentado con las piernas cruzadas en el suelo y los ojos cerrados. Cuando Luz entró, abrió un ojo y la miró irritada. Lo siento, susurró Luz, dejándose caer en la silla de escritorio cercano a la puerta. Haz como si no estuviera. Durante un rato Shelby hizo exactamente lo que le pedía. Cerró el ojo abierto. Regresó al estado de meditación y la estancia quedó en silencio. Luz encendió el ordenador que tenía en su escritorio y se quedó mirando la pantalla mientras intentaba redactar mentalmente un mensaje más inocuo posible para sus padres, ya puestos al otro lado, y otro para Cale. Seguramente la semana anterior le había enviado un aluvión de mensajes de correo electrónico que seguía sin leer en la bandeja de entrada, con la máxima lentitud que le fue posible para que las teclas no dieran a Shelby otro motivo para odiarla. Los escribió: Queridos mamá y papá, os echo de menos. Solo os quería escribir unas líneas. La vida en Spada-Cruz va bien. Se le encogió el corazón mientras se esforzaba por contener los dedos y no escribir. Por lo que sé, esta semana no ha muerto nadie. En cambio, se obligó a escribir: Las clases me siguen yendo bien. Puede que me presente para entrar al equipo de natación. Luz miró por la ventana y contempló el cielo despejado y estrellado. Tenía que despedirse rápido, de lo contrario perdería el hilo. Me pregunto cuándo va a parar de llover, aunque, bien, mirando es noviembre y esta es Georgia. Besos, Luz. Copió el texto para escribir el mensaje a Cali y cambió unas cuantas palabras. Desplazó el ratón encima del botón de enviar, cerró los ojos, hizo clic doble y dejó caer la cabeza abatida. Se sentía muy mal. Era una hija falsa y una amiga mentirosa. ¿En qué estaba pensando? Eran los emails más insulsos y alarmantes que había escrito nunca. Lo único que lograría sería preocupar a todo el mundo. Entonces le rugió el estómago y volvió a hacer, esta vez con más fuerza. Shelby carraspeó. Se giró en la silla para mirar hacia la chica que estaba en la postura del perro cara abajo. Luz notó que las lágrimas le enegaban los ojos. Tengo hambre, ¿vale? ¿Por qué no rellenas de una maldita vez el formulario de reclamaciones? Ya sé que te trasladan de habitación. Shelby se levantó tranquilamente de su estriera de yoga y bajó los brazos de posición de plegaria y dijo: Iba a decirte que tengo en mi cajón una caja de macarrones orgánicos con queso. Por el amor de Dios, no hace falta que te pusieras como una Magdalena. 11 minutos más tarde, Luz estaba sentada en la cama, abrigada con una manta y con un cuenco humeante de pasta con queso en la mano, los ojos secos, y una compañera de habitación que de repente había dejado de odiarla. No lloraba porque tuviera hambre.
Luz quería explicarle, pero los macarrones con queso estaban tan deliciosos y el ofrecimiento de Shelby había sido tan inesperado que casi le entraron ganas de llorar otra vez. Sentía una impresora necesidad de desahogarse, y Shelby era la única que estaba allí, aunque en realidad no había vuel- no se había vuelto más cordial. Era evidente que compartir la comida que tenía escondida había sido un avance con alguien hasta entonces a que apenas le había dirigido la palabra. Es claro que que tengo ciertos problemas familiares. Es duro estar lejos. Ah, buah, qué pena, dijo Shelby mientras masticaba los macarrones de su cuenco. A ver si lo adivino. Tus padres siguen felizmente casados. Eso no es justo, replicó Luz incorporándose. No te imaginas por lo que he pasado. ¿Acaso tienes idea de lo que he pasado yo? Shelby miró a Luz con una actitud desafiante. No, estoy segura de que no. Aquí me tienes, una hija única criada por una madre soltera. Problemas con papá podría ser. Que convivir conmigo es algo terrible porque no soporto compartir, casi seguro. Pero lo que no puedo soportar es que una niñita mona y consentida con una familia feliz y un novio de fábula acuda a mí a lamentarse sobre su desdichada historia de amor a distancia. Luz se quedó sin aliento. No se trata de eso, para nada. Ah, no, pues venga, cuenta. Soy una falsa, le dijo Luz. Miento a la gente que quiero. ¿Mientes a tu novio de fábula? Shelby frunció el ceño e hizo escapar a Luz que no podía interesarle a su compañera. No, musitó Luz, si ni siquiera hablo con él. Shelby se tumbó en la cama de Luz y levantó los pies hasta posarlos en la parte de abajo de su litera. ¿Y por qué no? Es una historia larga y complicada. Bueno, cualquier chica con un poco de cabeza sabe que lo único que puede hacer cuando se rompe con un hombre es... No, bueno, no hemos roto, interrumpió Luz al mismo tiempo que Shelby decía. Cambiar de peinado. ¿Cambiar de peinado? Empezar de nuevo, dijo Shelby. Yo me lo corté y teñí de naranja. ¿Qué diablos? Una vez incluso llegué a afeitarme la cabeza después de que un capullo me rompiera el corazón en 1000 pedazos. Al otro lado de la habitación había un tocador con un pequeño espejo oval y un marco de madera, desde donde estaba, luciendo complejo reflejo. Dejó a un lado el cuenco de pasta y se levantó y se acercó. Se había cortado el pelo después de lo de Trevor, pero a fin de cuentas lo había hecho porque gran parte lo tenía chamuscado. Al llegar a Spadicruz fue ella quien le cortó el pelo a Rian. Con todo, a Luz le pareció entender lo que Shelby quería decir con empezar de nuevo. Podía ser otra persona, fingir no ser la que había pasado todo aquello, incluso cuando, gracias a Dios, Luz no tenía que lamentar el final definitivo de su relación con Daniel, pero sí, en cambio, otro tipo de pérdidas: Pem, su familia, la vida que llevaba antes de que las cosas se complicaran tanto. Estás considerando la posibilidad, ¿verdad? Vamos, ahora me obligarás a sacar el tinte que debajo del lavamanos. Luz se pasó los dedos por el pelo corto, negro. ¿Qué pensaría Daniel? De todas formas, si él quería que fuera feliz allí hasta que estuvieran juntos de nuevo, era preciso que ella dejara atrás la chica que había sido en Espada y Cruz. Se volvió a Shelby y dijo: Tráeme el tinte.